Jóvenes, ¿se aprecia mi diapositiva? ¿Me confirman? Muy bien. A cada uno de ustedes expreso mi saludo. Soy el profesor Jara Guardia José del curso de Comunicación Efectiva, sesión virtual 4, título de la clase Redacción de documentos, compartiendo con estudiantes de la especialidad de Farmacia, Enfermería, segundo y tercer ciclo. Redacción. Redacción de documento. Redacción de documento viene del término latino redactio y hace referencia a la acción y efecto de redactar, poner por escrito algo, un contenido, un suceso, un acuerdo, concordando, empleando esquema, elementos del escrito para el lector. Entonces, redacción es escribir en un papel cumpliendo reglas ortográficas, protocolos, esquema de papel, color de la tinta, etc. Y lo más importante, debe tener un significado el contenido, de acuerdo a las reglas y las buenas costumbres de redacción. Redacción es la manifestación escrita de un razonamiento ordenado cuyo objetivo es la comunicación, empleando palabras combinadas, formando frases, separando ideas, mediante párrafos para transmitir el pensamiento en forma coherente y armoniosa. Etimológicamente, redacción significa poner en orden, ordenar las palabras en un espacio, en un papel. Para redactar una carta, ¿o qué es una carta? Uno de los documentos más populares en nuestro país es redactar una carta. Hay diferentes clases de carta, carta familiar, carta comercial, en todas sus variedades. Carta de poder, carta notarial, carta de recomendación, carta de renuncia, etc. La carta es la comunicación escrita de interés privado, con un texto sencillo, concreto, estético, social, familiar, comercial. En sus variedades tenemos carta notarial, carta de poder, carta de presentación, carta comercial, carta familiar, carta de renuncia de trabajo y otros. Partes o elementos de la carta. La carta tiene 8 partes. Parte 1, lugar y fecha, desde donde se escribe. Parte 2, destinatario, persona a quien se escribe. Parte 3, lugar donde recibe el destinatario. Parte 4, vocativo o saludo inicial. Parte 5, cuerpo de la carta. Parte 6, despedida con frase breve, abrazo afectuoso, etc. Parte 7, firma o rúbrica del remitente. Y parte 8, pede o postdata,
postdata o nota si algo nos hemos olvidado. Ejemplo, esquema de contenido de carta. Esquema, contenido. La carta o cualquier otro documento no se escribe por escribir. Tiene todo un esquema. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Se escribe la fecha de la mitad del papel hacia el lado izquierdo. Hacia el lado derecho, para mí. En este caso, voy a dar lectura de un ejemplo carta simple, carta familiar. Lógicamente que es falacia, o sea, es imaginativo, donde yo le escribo una carta, pero esta carta no es remitido, simplemente para explicar. 1. Lima, 23 de junio del año 2022. Cuando retrocedo a 1 es lugar y fecha. ¿De dónde estoy escribiendo? De Lima. Lima, 23 de junio del 2023. 2. Destinatario. 2. Señor Jara Guardia Saúl. Es el destinatario, o sea, ¿a quién le quiero escribir? 3. Lugar donde reside el destinatario. 3. Huaraz. 4. Vocativo, saludo inicial. 4. Mi querido hermano. O sea, también la redacción tiene que ser efectivo y concreto, ¿no? 5. Cuerpo de la carta. 5. Mira de dónde empieza la parte 2 del borde del papel, 3, 4 borde del papel. Lugar y fecha de la mitad del papel, dejando un espacio en la parte del cuerpo. Indica el cuerpo. Por medio del presente expreso mi saludo, deseando una buena salud en compañía de las personas que te rodean. Ese sería el saludo. Continuamos. Hace 3 días, o sea, el motivo de tu carta. Hace 3 días recibí tu carta donde me manifiestas que en la ciudad de Huaraz todos los familiares se encuentran sin novedad. Yo aquí en la ciudad de Lima me encuentro trabajando y estudiando porque es necesario la capacitación permanente en el campo de mi trabajo. Dios mediante, todo me va bien, no preocuparse. Eso sería el contenido de la carta, según la parte 5, cuerpo de la carta. Parte 6, despedida. Parte 6, despedida. Me despido con un abrazo, tu hermano que te estima, y hago extensivo mi aprecio a todos los hermanos menores que se encuentran en esa ciudad. Listo, así de concreto, o sea, la documentación tiene que ser concreto, sin vicios ni agregados, sin exageración de conectores, sin falacias, etc. 7. Firma de remitente. Firma de remitente. O sea, aquí falta la rúbrica, solo que está escrito, ¿no? A la Guardia José faltaría aquí mi rúbrica. 8. PD o postdata o nota, si algo nos hemos olvidado o en forma intencional para poder indicar la parte 8. La parte 8. PD o postdata, conocido como postdata, nota, te mando saludos para mi tío Pepe, su esposa e hijos. Listo, se ha completado las 8 partes de la carta en este papel. Este mismo esquema es para todas las clases de carta. Carta de renuncia, carta de recomendación, carta notarial, carta poder, etc. Va a tener el mismo esquema de las partes de donde se debe escribir, donde se debe dejar espacio cuando hay punto aparte,
en qué parte se firma y desde qué extremo se ubica. Están numerados para que ustedes tengan una idea, ¿no? Porque cuando tú vas a escribir, no vas a numerar. Hoy en día, las personas prácticamente son ignorantes. Ignorante es un término de ignorar, ¿no? No es una ofensa. ¿Por qué la gente se ha vuelto ignorante en la redacción? Por culpa del celular, ¿no? El celular, eh, las personas buscando el facilismo ya no escriben carta, ¿no? Por eso ya no hay carteros, ya no venden sobres, ya no venden papel carta. O sea, prácticamente en nuestro país se ha perdido uno de los aspectos más importantes de la redacción. ¿Qué hacen las personas? Llaman por celular o emplean WhatsApp y se comunican. Y lo peor, escriben con un horror de faltas ortográficas. Está bien que se aproveche WhatsApp, ¿no? Pero hay que tener calidad de redacción. Inclusive hay profesionales, ¿no? Lastimosamente, escriben por escribir. Dice para poder calificar o sacar conclusión de la calidad de persona o del profesional, uno de los aspectos para monitorear o evaluar es a través de su redacción. Es a través de su redacción. Entonces, si uno quisiera calificar el nivel cultural de la persona, sería pues no decir, bueno, escribe una carta, o escribe un oficio, escribe un memorándum, escribe un memorial, escribe un certificado, escribe una constancia, escribe un oficio, escribe una solicitud, escribe un informe, escribe un currículum vitae. Entonces, viendo ese documento, se vería el nivel de la persona. Entonces, hoy día estamos viendo acerca de la carta, porque es uno de los documentos que tiene una gran cantidad de su variante o su clasificación. Seguimos. En conclusión, la redacción es la manifestación escrita de un razonamiento ordenado, cuyo objetivo es la comunicación empleando palabras combinadas, formando frases, separando ideas, mediante párrafos para transmitir el pensamiento en forma coherente y armoniosa. Etimológicamente, redacción significa poner orden. Carta, en conclusión, es la comunicación escrita de interés privado, con un texto sencillo, concreto, estético, social, familiar y comercial. En sus variedades tenemos carta notarial, carta poder, carta de presentación, carta comercial, carta familiar, carta de renuncia, carta de trabajo. Al poder vulnerar redacción de carta, no se cumplen los protocolos de lo que es la recomendación, ¿no? ¿Qué hacen las personas hoy en día para recomendar a alguien? Simplemente le llama a un celular y le dice, mira, va a venir mi hermano y te recomiendo para que le puedas hacer trabajo. Mira cómo se ha resumido o se ha perdido la calidad. Y esa pérdida también afecta en la parte legal, ¿no? Cuando hay un despido, la persona no tiene evidencia con qué denunciar, porque cuando tú cumples los protocolos de redacción, vamos a suponer, carta de recomendación, presentas tu carta, ¿no? Y el cargo, si es por mesa de partes, el cargo se queda sellado. Ahí hay una evidencia cuando te van a despedir para poder quejarse o denunciar al Ministerio de Trabajo.
Y cuando te van a denunciar, cuando te van a despedir, te van a entregar una carta de despido. Pero como tanto es la ignorancia en la actualidad, simplemente te van a llamar a su oficina y te van a decir, bueno, fulano de tal, estás despedido. Porque si cumplieran los protocolos legales, te harían entrega de una carta de renuncia o de despido. Y con ese documento, igual tú lo puedes denunciar, tienes una evidencia. Entonces, al dejar de practicar estos protocolos, estás perdiendo, estás dejando en vacío muchos aspectos importantes en la formación profesional. Por eso, jóvenes, ustedes que están en plena formación profesional, les recomiendo practicar toda clase de redacción. Si tú haces una asamblea en tu asociación de vivienda, en tu organización o en tu cuadra, en tu zona, se tiene que redactar un acta. Si tú quieres renunciar en tu trabajo, presentar una carta de renuncia. ¿Recomiendas? Carta de recomendación. ¿Quieres pedir donación a alguna empresa? Un oficio. ¿O solicitas algo en tu centro de trabajo? Solicitud. O sea, prácticamente todo acto de comunicación requiere un escrito. Al no practicar, ignoramos todo. Porque simplemente hoy en día practicamos el facilismo. Practicamos el facilismo, practicamos el vacío total. Total, 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 prácticamente total. Cuando quieres tu certificado, simplemente vas a tu instituto y le dices, por favor, necesito un certificado. Pero eso, ¿a dónde llega? Al vacío, porque es verbal. Lo que tú tienes que hacer es agarrar un papel y solicitar. Solicitar tu certificado de estudio, indicando, agregando tu foto, buscando los protocolos. Y sí o sí te van a responder, inclusive si se demora de acuerdo a las leyes, 30 días te van a atender. Pero como es verbal, no te van a atender, ¿no? Igual te responderán verbal. Estoy ocupado, te atenderé la otra semana. Entonces no hay aval, no hay garantía para poder cumplir las peticiones. Actividad número 4. Uno, opinión. Acá hay dos actividades. Uno para plataforma, que lo que es amarillo y lo que es blanco para ti. Como profesional te recomiendo que tú mantengas tu folder para ti, ¿no? Para tu formación personal, tu compromiso personal. Pero para yo verificar, así como ya verifiqué lo que ustedes han reportado en plataforma de Classroom sobre foro de debate, ¿no? Lo he leído de todos y ya le califiqué. Entonces, para poder Profesor, responder discúlpeme. esta pregunta amarillo, lo van a desarrollar para ustedes. ¿Qué van a desarrollar para su folder? 1. Opinión personal sobre redacción. O sea, ¿qué es redacción? Vas a opinar escribiendo, ¿no? Redacción es tal, tal, tal cosa. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta? Es como la poesía El beso, ¿no? Dice, hermosa mujer, me preguntas qué es el beso. Junta tu boca a mi boca y sabrás lo que es el beso. ¿Ve? O sea, no necesitas explicar tanto. Igual, decir, ¿no? Hermoso estudiante, tú me preguntas qué es redacción. Agarra un papel y escribe indicando qué es redacción. Definitivamente hay algunos aspectos en la comunicación. Para la comunicación, inclusive, esta clase virtual sería a medias. Para que se cumpla el objetivo del curso, tenemos que estar en un salón para yo poder escuchar, preguntar, ver tu comunicación, tu postura, tu movimiento, o ver cómo escribes. Te paso un plumón para que escribas en la pizarra. Te dicto unas cuantas palabras y lo voy a comprobar que tienes problemas de ortografía. Pero ahora que estamos en virtual, ¿qué podría comprobar? Complicado, ¿verdad? Por eso yo les dejo este trabajo para su casa y lo más esencial
para la parte de plataforma. Solo para comprobar y poner tu nota, ¿no? Yo voy a sacar mi conclusión de acuerdo a lo que escribes, si has desarrollado primero tu apunte y luego has respondido la pregunta. Entonces, en ese apunte, pregunta 1 es opinión personal sobre redacción. Pregunta 2, definición breve relacionado a redacción de carta. Cuando yo digo definición breve, digo, ¿qué es el concepto? O sea, lo que aquí estaba indicando, ¿qué es la carta? La carta es una comunicación escrita, ¿no? De eso se trata, en todas sus variedades. Tú responderás de acuerdo a tu criterio. Indica las partes de la carta. Eso sí, no cambia en ninguna parte de regiones del Perú. 8 partes tiene la carta. Lugar y fecha, destinatario, lugar donde recibe el destinatario, vocativo, cuerpo de la carta. Aquí es lugar donde reside, no es recibe, hay un error, voy a corregir. Reside, ya, o sea, ¿dónde vive el destinatario? 4, vocativo, cuerpo de la carta, despedida, firma y postdata. Esas son las partes de la carta para toda clase de redacción de carta, para todas las clases de redacción, carta notarial, poder, etcétera, etcétera. Redactar una carta familiar. Para que puedan redactar una carta familiar, ahí tienen un modelo, ¿ya? Pueden hacer una toma de esta diapositiva o pueden bajar el diapositiva de la plataforma de Classroom donde se ha subido mi diapositiva, ¿no? O simplemente hacer una toma de lo que estoy explicando y te va a servir de guía, ¿ya? Solo vas a cambiar los referentes, o sea, los nombres, porque su forma, su característica es igual, para que no sea tan fehaciente copia, puedes cambiar con sinónimos, ¿no? En vez que poner por medio, puede ser por el presente o aprovechando. O sea, vas haciendo los sinónimos, pero en realidad el contenido de tu escrito va a tener nivel, guiándose de este ejemplo. Entonces ustedes van a escribir su carta familiar. Pero sería interesante, ¿no? Que tú envíes una carta a un familiar, ¿no? Porque es importante, es tan importante. En transcurso de la historia, mucha gente a través de la carta se han comunicado, ¿no? De distancia a distancia. Muchos tomando alegría, otros llorando por la calidad del escrito. Cuanto más alejado es el tiempo, con más calidad han redactado los documentos. Y por último, actividad 4 para plataforma. Esto de aquí sí o sí lo van a desarrollar. La parte blanca por cultura general, porque yo te voy a preguntar al azar voy a preguntar. Muchos de ustedes me envían también a mi personal, en personal encuentro trabajos que han desarrollado. Yo me voy a dar tiempo, una de nuestras clases, para uno por uno preguntar todos los temas que hemos hablado, ¿no? Para yo comprobar. O simplemente con tu reporte en plataforma ya me estoy comunicando con ustedes. Al observar la forma de tu respuesta, me doy cuenta que has hecho copia y pega, ¿no? De emergencia. Entiendo, algunos se apresuraron, ¿no? En la primera clase desarrollaron y ya no les permitieron para enviar más archivos. Es bueno que esperen 2 semanas para que con tranquilidad respondan. Por ejemplo, acá uno dice, representar diagrama a criterio personal relacionado a esquema de monografía. Ese trabajo de la clase pasada. Hoy día, representar organizador gráfico de forma personal y concreto referente a redacción de documentos.
representar organizador gráfico de forma personal y concreto referente a redacción de documentos. Entonces aquí tú tienes libre, puedes responder indicando las partes o escribiendo la carta o con definición de lo que es redacción a criterio. Acá ya te dejé a criterio personal. Bueno, de eso se trata la clase. Voy a hacer un alto en mi grabación para conversar un rato.